Hola, somos Irene Urdin y Claudia Pellicer y nada, vamos a hacer la presentación sobre la Sala Beckett. Aquí está un poco el índice de todos los temas que vamos a ir tratando a lo largo de la presentación. Y como breve introducción, decir que la Sala Beckett se encuentra en Poblenou y fue una antigua cooperativa, la cooperativa de Pau y Justicia. Y es un sitio que diariamente acogía a todos los vecinos del barrio y que fue un lugar muy importante para ellos. Y con el paso de los años se vio la necesidad de recuperarlo. Aquí un poco está el interés del tema y el enfoque del trabajo. A las dos nos gusta mucho el sitio desde antes de tener que hacer el trabajo. Visualmente es muy atractivo y la vida que tiene dentro y todas esas actividades que se desarrollan en él nos han parecido siempre muy interesantes. Y entonces pues quisimos profundizar más y conocer mucho más la sala. El enfoque de nuestro trabajo es un poco similar al que utilizaron los propios arquitectos cuando desarrollaron el proyecto y es centrándonos en esa idea de memoria y de conservación del patrimonio. Aunque sí que hemos querido establecer como una línea cronológica bastante clara, ya que creemos que esta no existía. Ahora pasaremos a la legislación que puede afectar al tema y bueno, para tratar el patrimonio de donde nos encontramos utilizamos la ley 9 de 1993 del patrimonio cultural catalán, ya que es un bien inmueble que se encuentra dentro del territorio catalán y se acoge a esta ley. A la hora de tratar todo este edificio vimos que no tenía ninguna protección a nivel o sea, no estaba nada protegido, solo estaba protegido si vamos al artículo 19 del trabajo, veremos que solo se puede acoger al nivel de protección de documentos. Esto no afecta nada a lo que es el edificio en sí. Por lo tanto, todo este juego de memoria, llegamos a la conclusión al final de compararlo con la ley, que es más un juego de los propios arquitectos que no un hecho de que en Barcelona se quisiera conservar el edificio como tal. Vale, y bueno, como estado de la cuestión, decir que estuvimos buscando toda la bibliografía que había sobre la sala Beckett y sí que encontramos cosas, pero no eran tanto relacionadas con la rehabilitación del edificio. Y el libro que, bueno, es un libro hecho por los propios arquitectos junto con el Ayuntamiento de Barcelona. Es un libro que nos ha servido muchísimo en el trabajo y digamos que es la principal bibliografía. Se trata de un libro que contiene todas las fases del proyecto, las dificultades, los inicios, actividades que se hicieron después de la inauguración del lugar y eso. Y luego sí que hay numerosas entrevistas a los arquitectos, conferencias. Y decir también que bueno, es un proyecto muy importante y para los arquitectos y en el mundo de la arquitectura y entonces en muchos blogs y en muchas cuentas de estudios de arquitectura y cosas así han ido mencionando bastante este proyecto, pero son bueno, simples resúmenes de lo que los propios arquitectos estaban diciendo. Vale, ahora pasamos al análisis de la actividad patrimonial escogida. Bueno, primero tenemos que tener en cuenta que cuando el ayuntamiento cede el espacio a la sala Beckett, nos encontramos con pasas a cargo de una entidad privada y entonces ellos podían hacer el edificio que hicieran a su ámbito, al privado, sin que fuera nada público. Pero sí que el ayuntamiento, en una voluntad de dar como valor a la arquitectura catalana, les pidieron si podían hacer un concurso de carácter público. Dicho concurso, que la sala estuvo en todo momento de acuerdo, se llevó a cabo en dos fases. Una fase inicial donde era un concurso abierto, así que se presentaron 77 equipos y presentaron un proyecto equivalente. Luego se hizo una criba y se seleccionaron cinco equipos para la segunda fase. Esta segunda fase lo que se hacía era que cada equipo presentaba el proyecto final de la sala Beckett. La sala Beckett les daba 600 euros para la realización de dicho proyecto, que a nuestro parecer es muy poco, pero
era lo que estaba acordado. Entonces los 5 equipos que se presentaron fueron el estudio de Carme Pinós, el Forgas Arquitecturas, el de Jordi Badías, el de Pardo y el de Flores y Prats, que es el que finalmente ganó. Así a grandes rasgos, que si vais al trabajo ya lo vais a ver, Forgas, Jordi Badía, Mariné Pardo y Flores y Prats presentaron un proyecto que tenía como base el antiguo edificio, aunque desde perspectivas distintas. Flores y Prats y Jordi Badía querían como recuperar esta alma. En cambio, si vamos a Mariné y Pardo, nos encontramos con que sí les interesaba la recuperación del alma del edificio, pero también el mismo edificio veían que les daba todo, pues ya podían jugar con lo que para ellos era el teatro moderno, con la estructura que ya estaba. Forgas también veía un método de ahorrar dinero. No sé, son distintas perspectivas de tratar en un mismo edificio. En cambio, nos vamos con Carmen Pinós, que fue la más rompedora, así diciendo, ya que para ella el edificio se le caía al suelo, porque para ella la memoria no podía mantener el lugar. O sea, no había un patrimonio tan importante como para que se le diera ese valor al edificio y para eso se tuviera que mantener. Ella se fijaba en el programa que la Sala B les lleva a todos los proyectos y decía que es que el espacio no daba de más y los metros y las salas no se podían crear en ese espacio tan reducido. Finalmente, Toni Casares, el director de la Sala B, y su equipo decidieron quedarse con el proyecto de Flores y Prats. Ellos estuvieron muy involucrados en todo el proceso, hicieron entrevistas para entender todos los proyectos, los acompañaron en su elaboración de los proyectos y todo. Al final la elección que se hizo pues fue una elección pues muy consciente. Cuando vamos con el proyecto de Flores y Prats, bueno, aquí vemos los distintos proyectos de cada uno. Y ahora saltamos con el proyecto de Flores y Prats. Cuando vamos al proyecto de Flores y Prats, pues vemos que iniciaban el proyecto tenía 8 millones de euros. Esto no puede ser debido a que hubo una crisis durante los años 2011 y 2012 y el ayuntamiento y la Sala B se vio obligado a pedirles que tenían que bajar el presupuesto inicial. Ellos adaptaron entonces todo su proyecto inicial dentro del espacio del edificio, ya que en un inicio querían aumentar el espacio por arriba y por abajo. No se pudo hacer porque si no aumentaba mucho el precio y lo redujeron a 2,5 millones de euros. Gracias a eso se pudieron iniciar las obras en 2014 y duraron 2 años, pasaron por diferentes fases. Fue un proyecto muy de descubrimiento, aunque ya que pues iban poniendo los elementos en una nueva ubicación, según lo que el espacio pedía o según lo que cada sala pedía, porque como veremos en el trabajo está dividido por las distintas plantas del edificio, en total dispone de 4 plantas, pues se redistribuyó todos los elementos que encontramos actualmente no están en el mismo sitio y hay que sí que se mantienen, pero en su mayoría no, y ese ejercicio también iban haciendo a medida que se iban haciendo las obras. Ellos trabajan mucho desde la manualidad, hacían todo de maquetas, todo el inventario lo reproducieron en pequeñas escalas y pues con este juego y fueron conectando con el edificio y creando este nuevo espacio que vemos aquí en las fotos de recuperación de una memoria modificada a su entendimiento. Vale, ahora bueno, vamos con el caso análogo. Hemos elegido el Centro Cívico Lleialtat Santesca, es un proyecto de ACA Arquitectes. Bueno, lo hemos elegido porque la verdad es que se pueden comparar muy fácilmente. Ambos eran en su origen cooperativas de barrio. La Sala B, que como he dicho antes, está en Poblenou y este centro cívico se encuentra en Sants. Eran 2 referentes para los vecinos que ambos quedaron en desuso y en ruinas prácticamente. Entonces, en ambos casos sí que hubo una fuerza por parte del vecindario para
una presión para poder recuperar ese espacio. Bueno, también tenemos que decir que los objetivos tanto de AC Architectes como de Flores y Prats son similares, ya que querían intentar recuperar lo necesario, todo lo que fuera recuperable del edificio. Sí que AC Architectes sabía que si tenía que destruir algo lo destruiría y no pasaba nada, algo que creo que intentaban evitar bastante Flores y Prats. Bueno, y también querían tener bastante en cuenta a esos vecinos del barrio, que eran realmente los que le iban a utilizar y los que le iban a dar uso. Bueno, eso, encontramos bastantes similitudes en sus objetivos. El proyecto de la lleialtat santesca está bastante explicado en el trabajo y no voy a entrar ahora en eso, pero como comparación entre los dos edificios sí que la filosofía es bastante similar, el espacio que ocupan en la calle también es similar. El programa que contienen ambos lugares, aunque no el centro cívico es un centro cívico y la sala Beckett es un teatro, en eso no son iguales. Sin embargo, sus programas son similares porque ambos estudios de arquitectura han intentado que fueran unos programas unos espacios muy polivalentes y que pudiera hacerse en la mayoría de las salas lo que quisieran. Bueno, también en cuanto a eso espacialmente, vemos que ocupan un espacio parecido, pero sí que tienen salas diferentes. En cuanto a materiales, vemos una gran presencia del ladrillo en las fachadas, en el caso del centro cívico, algo que no se ve tanto en la sala Beckett, ya que han intentado, sí que hay ladrillo visto, pero porque la pintura se ha quedado desconchada, pero sí que han intentado mantener bastante estos restos. En ambos lugares hay restos de lo que fue en el pasado, aunque esto es más evidente en la sala Beckett. Pero bueno, como vemos aquí en las imágenes de la lleialtat santesca, también quedan restos de pintura. Por ejemplo, el uso del hierro en el caso del centro cívico es mucho más evidente y está mucho más presente que en la sala Beckett, que sobre todo predominan pues, los elementos de madera y así. Bueno, y en cuanto al exterior del edificio, que aquí no vemos la sala Beckett, pero está en las diapositivas del principio, la fachada de la sala Beckett es mucho más austera, la han intentado mantener prácticamente como estaba, cambiando los marcos de ventanas y puertas, poniéndolos en rojo, con un toque mucho más moderno y contemporáneo, y han incluido el nuevo letrero de sala Beckett. Y en el caso del centro cívico, la fachada se mantiene bastante similar, incluso con el nombre que tenía en su origen, y sí que han remodelado las puertas de entrada. También cabe destacar que la preocupación por AC Architectes de que fuera un espacio sostenible en cuanto a entradas de aire y de calor y que aguantara la temperatura en el edificio, es más importante que en la sala Beckett, donde se han fijado más por la estética del edificio. Ahora las dos os vamos a hablar de tanto las dificultades de la investigación como la conclusión. Primero empezamos con las dificultades que hemos encontrado durante la investigación. Bueno, las dificultades han sido sobre todo debido al libro que hemos presentado al principio, es lo que hemos utilizado para desarrollar el trabajo. A la vez que al mismo tiempo que nos ha servido de gran ayuda, nos ha liado un poco porque, bueno, después de intentar entender todo el trabajo, nos hemos dado cuenta de que que está un poco desordenado y que no cuenta todo de manera demasiado clara y en un orden cronológico. Además, bueno, decir que ya lo hemos dicho antes, pero es un libro del ayuntamiento y de los propios arquitectos, entonces las explicaciones que dan sobre el edificio y sobre la rehabilitación siempre benefician el proyecto, al equipo y todas sus decisiones. Entonces hemos echado un poco en falta información que contrastara con las decisiones que tomaron Flores y Prats. Sí, como ponerlo en duda, porque todo se muestra de una forma magnífica y no siempre es tan así cuando lees en profundidad el proyecto. Sí, luego, bueno,
Sí, también hemos visto que le daban todo el rato en su discurso importancia al tema del patrimonio y de la memoria y todas estas cosas, pero que realmente no tampoco se ve tan reflejado en su trabajo, sino creemos que es más son unos argumentos que sirven para en los que se apoyan para justificar todas sus decisiones en cuanto a la estética del edificio. Vale, y hay unas cuantas, bueno, está más explicado en el trabajo, igual en las conclusiones, siempre lo podéis leer, pero así como conclusión normal, hay como conclusión, queremos decir que nos ha parecido muy interesante el trabajo, ya que en un inicio lo hicimos partiendo sobre todo de la parte estética, nos interesaba y veíamos que era como una rehabilitación bastante sencilla. Pero la verdad es que cuando entras en el tema te das cuenta de que tiene un montón de complejidad, porque al final te venden un discurso que siempre quieren tener a flote en todas sus decisiones, como ha contado Irene ahora. Es como que se les tambalea todo mucho. Y es muy interesante ver cómo se intenta todo el rato reforzar en ello y vender una imagen tan limpia y todo, pero a su vez, pues, joder, no les vamos a quitar mérito porque han hecho un trabajo súper interesante, la verdad, y es súper bonito. Sí, y el resultado, pues bueno, funciona, está funcionando y es un buen lugar. Es un gran referente. En Barcelona es un gran referente. Y también una cosa que nos llamó súper la atención es el hecho de que hicieran un curso de carácter público, ya que también nos permitió a nosotros como estudiantes pues ver todos unos prismas de posibilidades que se podía hacer sobre un mismo edificio. Al final pues pensamos que la lección que se elige es la mejor, pero una vez entras en, o sea, te empapas de todos los proyectos, te das cuenta que cualquiera de los 5 proyectos podrían haberse hecho y ser un referente. No es que el de ellos destacara por encima de los otros. Y pues también nos ha parecido súper interesante poder conocer esta parte, porque de normal solo vemos un edificio y no nos planteamos de que pueden haber 1000 universos para él. Y también, bueno, en las conclusiones hemos añadido un poco, pues que hemos visto que el funcionamiento de trabajo, la manera de trabajar que tienen Flores y Prats es muy, muy artesanal y también eso pues nos lleva a pensar que es un poco insostenible para todos los proyectos que, no sé, que tienen que ser proyectos muy concretos donde puedan desarrollar esta manera de trabajar, porque en los tiempos en los que vivimos que todo va rápido y todo son soluciones como muy rápidas, su trabajo artesanal parece un poco insostenible. Es muy interesante de ver, vimos todas las maquetas y todo lo que han hecho, pero sí que para adaptarse a los cambios que daba el edificio y todo, lo vemos como muy, les dan como muchas pausas. Y también que el proyecto se hizo en 6 años. La realización fue larga realmente para un proyecto actual, pero que para hacer de Flores y Prats, hemos estado viendo otros proyectos, hay proyectos que tardan el doble, en plan es un estudio que va muy lento porque va muy atado a esta artesanía. Sí, a esta forma como muy artesanal de trabajar, de hacer todos esos planos, maquetas, montones de maquetas en madera. Sí. Y hasta aquí, esperamos que os haya gustado y si queréis saber más, pues ir a leer el trabajo. Muchas gracias.